en un rincón olvidado de la galaxia. En el desolado planeta de Zarion V, una joven alienígena abrió los ojos ante el desolador paisaje que se extendía sin fin a su alrededor. Estaba tumbada entre los escombros de lo que parecía ser un lugar accidentado, los restos de una nave espacial esparcidos y humeantes en la distancia. El cielo era una turbia mezcla de naranja y rojo, que pintaba un duro telón de fondo a la tierra yerma. Se llamaba Liora y su piel brillaba con un resplandor iridiscente que contrastaba con la superficie rocosa y apagada sobre la que yacía. Sus recuerdos eran un revoltijo de recuerdos de su familia, su hogar y el caos. Lo último que recordaba era que la habían metido en una cápsula de escape mientras su planeta era invadido por los implacables Drekars, criaturas conocidas por su crueldad y su insaciable ansia de conquista. Liora se puso en pie con dificultad, con los miembros débiles y la mente confusa. Sus sentidos, sin embargo, eran agudos, sintonizados con el entorno alienígena gracias a la adaptabilidad innata de su especie. Podía oír los lejanos rugidos y gruñidos de criaturas monstruosas nativas de Zarion V que acechaban más allá del horizonte. La soledad pesaba sobre ella, pero sabía que tenía que sobrevivir. Examinando los alrededores, Liora encontró restos de equipo de supervivencia entre los escombros, un mapa hecho jirones, un comunicador medio roto y una unidad de filtración de agua. No era mucho, pero era un comienzo. Se aferró a la esperanza de que alguien pudiera recibir su señal, aunque sabía que las probabilidades eran escasas. Mientras recogía las provisiones, un movimiento repentino llamó su atención. Escondida tras un gran trozo de metal, observó cómo se deslizaba una criatura aterradora. Era enorme, con escamas que parecían desviar la tenue luz del sol y ojos que brillaban con una luz amenazadora y depredadora. Liora contuvo la respiración, intentando no hacer ruido. La criatura olfateó el aire, su enorme cabeza se giró hacia su escondite y luego, sorprendentemente, siguió su camino. Sabiendo que no podía quedarse en el lugar del accidente, Liora se dispuso a buscar refugio. El mapa mostraba una serie de cuevas a unos kilómetros al norte, que parecían ser su mejor opción de seguridad. Mientras caminaba por el escarpado terreno, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué la dejaron aquí? ¿Qué había sido de su familia? ¿Podría encontrar una salida de este planeta abandonado? El viaje fue traicionero. El suelo temblaba de vez en cuando, recordándole que el planeta estaba tan vivo como las criaturas que lo habitaban. Con la llegada de la noche, la temperatura empezó a descender drásticamente, algo habitual en Zarion V, tal y como le habían advertido. Justo cuando el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra, Liora llegó a la boca de una cueva. Era oscura y poco acogedora, pero prometía cierta protección. Se aventuró a entrar, con pasos cautelosos y los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Cuando se dispuso a descansar, su comunicador zumbó débilmente. Frenéticamente lo cogió, con un atisbo de esperanza surgiendo en su pecho. La pantalla parpadeó débilmente y entonces, claro como la luz de las estrellas que empezaba a asomar por la fina atmósfera del planeta, apareció un mensaje: señal recibida. Mantenga la posición, la ayuda está en camino. Agotada pero aliviada, Liora se recostó contra la fría piedra, con la mente llena de pensamientos de rescate. Pero a medida que se iba quedando dormida, la realidad de su situación seguía siendo evidente. Aún no estaba a salvo, la noche era larga y las criaturas monstruosas eran más activas al amparo de la oscuridad. La verdadera prueba de su supervivencia acababa de empezar. La primera noche de Liora en la cueva estuvo plagada de sonidos inquietantes que impregnaban las delgadas paredes de su refugio rocoso. Cada aullido y chillido que resonaba en la boca de la caverna le producía un escalofrío. A pesar de su agotamiento, el sueño era un visitante fugaz, interrumpido por pesadillas de ojos monstruosos y sombras amenazadoras. Al amanecer, Liora se despertó en un silencio casi más inquietante que la cacofonía nocturna. Se aventuró a salir de la cueva, saludada por la luz de un sol que parecía demasiado débil para ahuyentar el frío de la noche del planeta. Con el comunicador bien sujeto al cinturón, decidió explorar los alrededores mientras esperaba el rescate prometido.
Una fina niebla se cernía sobre el suelo y Liora podía ver su aliento en el aire frío de la mañana. Se movió con cautela, utilizando el mapa para guiarse hacia los puntos de referencia cercanos que pudieran ofrecerle recursos o un mejor refugio. Su primer destino fue una cresta que se perfilaba como un punto de observación desde el que podría observar una zona más amplia del paisaje. Al subir la empinada cuesta, sus músculos protestaron, todavía doloridos por el esfuerzo del día anterior. En la cima, Liora se detuvo para contemplar la vista panorámica. Desde Ali, el planeta parecía casi pacífico y su escarpada belleza disimulaba los peligros que albergaba. Oteó el horizonte observando el humo que se elevaba en la distancia, tal vez una señal de actividad volcánica o, peor aún, otra nave estrellada. De repente, un susurro a sus espaldas atrajo su atención. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una de las criaturas nativas de Zarion V. Era más pequeña que la de la nave de la noche anterior. Pero no menos intimidante, cubierta con una armadura de pinchos y con unos dientes afilados que brillaban a la luz de la mañana. Instintivamente Liora echó mano del cortador láser que llevaba en el cinturón, una herramienta destinada más a la excavación que al combate, pero era todo lo que tenía. La criatura vaciló y sus ojos inteligentes evaluaron su postura. Liora se mantuvo firme y, tras un momento de tensión, la criatura retrocedió y desapareció entre la espesa maleza. Con un suspiro de alivio, Liora siguió inspeccionando la zona. Observó varios caminos que podrían ser rutas viables para explorar, cada uno de los cuales conducía a diferentes características geológicas que podrían proporcionar los recursos necesarios. Decidida por el camino que conducía a una fuente de agua, marcó su ruta en el mapa. Su formación como xenogeóloga le daba una ventaja en la navegación y la utilización del terreno alienígena. La marcha fue lenta, entorpecida por la dureza del terreno y su necesidad de permanecer alerta. El paisaje era una mezcla de imponentes formaciones rocosas y vegetación densa y espinosa que parecía casi sensible por la forma en que se movía con el viento. Tras varias horas, Liora llegó a un acantilado que dominaba un valle por el que, según el mapa, corría un arroyo. Al descender hacia el agua, descubrió que era un hililo y no el río caudaloso que esperaba. Pero era suficiente. Utilizó su unidad de filtración para recoger agua potable y llenar sus provisiones. Mientras trabajaba, no podía evitar la sensación de ser observada. Las tierras salvajes de Zarion V estaban vivas en más de un sentido, y sus habitantes, ocultos pero siempre observadores. Una vez repuesta su reserva de agua, Liora decidió regresar a la cueva antes de que el crepúsculo trajera más peligros. Su camino de vuelta estaba jalonado por algún que otro rugido lejano, un duro recordatorio de que no estaba sola en este planeta. El comunicador permaneció en silencio, una promesa llena de estática que seguía sin cumplirse mientras ella se abría camino a través del paisaje alienígena. Cada paso la llevaba más lejos en las profundidades desconocidas de Zarion V. Al caer la noche de nuevo, Liora regresó a la relativa seguridad de su cueva, con el cuerpo cansado pero la mente inquieta por los encuentros del día. Revisó las provisiones, comprobó su equipo y se preparó para la posibilidad de que tuviera que sobrevivir en este planeta más tiempo del que había esperado en un principio. Su atención se centró en el comunicador, que permanecía en un frustrante silencio. Jugueteando con el aparato, intentó ajustar la configuración con la esperanza de aumentar la señal. De repente, la estática se convirtió en un mensaje breve y confuso. Solo captó algunos fragmentos. A salvo, coordenadas recibidas, permanezcan, antes de que volviera a desvanecerse. A Liora se le aceleró el corazón. El mensaje no era claro, pero era la primera señal de que su señal había llegado a alguien. Con renovada urgencia, decidió intentar reparar el comunicador. Los componentes internos eran sofisticados, pero gracias a su formación técnica no escapaban a su comprensión. Mientras desmontaba el aparato con cuidado, pensó en la posibilidad de que no solo estuviera varada, sino también abandonada deliberadamente. La idea le causó escalofríos y la apartó, concentrándose en su tarea inmediata. Las horas pasaron mientras trabajaba a la tenue luz de su lámpara portátil. Por fin, tras una eternidad, consiguió estabilizar la señal. El aparato se encendió y esta vez la voz fue clara.
Aquí el transbordador de rescate Theta-Fiv respondiendo a su llamada de socorro. Nos estamos aproximando, pero su ubicación muestra altos niveles de interferencia atmosférica. Podríamos tener dificultades para aterrizar. Puede desplazarse a un terreno más elevado. El mensaje se repitió, dándole un hilo de esperanza. Liora consultó su mapa y encontró un pico a varios kilómetros al oeste que podría ofrecer un mejor punto de recepción. Era arriesgado moverse en la oscuridad, pero esperar podía significar perder la oportunidad de ser rescatada. Empacó sus cosas rápidamente, dejando atrás todo lo que pudiera retrasarla. Cuando salió, los sonidos nocturnos de Zarion llenaron el aire, más amenazadores al amparo de la oscuridad. Cada susurro y rugido lejano agudizaba sus sentidos hasta casi romperlos. Liora se movió con determinación, iluminando su camino con el pequeño haz de su linterna. El terreno se volvía cada vez más traicionero a medida que ascendía, empinado y lleno de piedras sueltas. En más de una ocasión, oyó el sonido de grandes criaturas que se movían en paralelo a él. Su presencia ensombrecía las figuras justo fuera del alcance de la luz. Tras una agotadora caminata, llegó a la cima. El viento era más fuerte y aulaba a su alrededor mientras preparaba el comunicador y ajustaba la antena hacia el cielo. Envió sus coordenadas y casi de inmediato, el comunicador zumbó. Recibida su nueva posición. Preparando descenso, mantenga la señal activa. Liora se sintió aliviada, aunque sabía que el transbordador aún tenía que atravesar la peligrosa atmósfera y aterrizar sano y salvo. Estableció un pequeño perímetro con el equipo que le quedaba, creando alarmas improvisadas con cables y trozos de metal que le avisarían de las criaturas que se acercaban. Mientras esperaba, observó el cielo, donde los primeros indicios de una nave espacial entrando en la atmósfera podían verse como una tenue luz en la oscuridad, llena de estrellas. Cada minuto se alargaba interminablemente, lleno de la tensión de la esperanza y el temor desgarrador de lo que vagaba más allá de la luz. Liora montaba guardia en su campamento improvisado, una figura solitaria en el vasto y salvaje paisaje de Zarion V, con los ojos fijos en el cielo y la mano en su cortadora láser, preparada para lo que viniera después. Los minutos pasaban mientras Liora observaba el descenso de la nave, con el corazón palpitando con cada destello de luz que se abría paso a través de la densa capa de nubes de Zarion V. La nave era un faro en la oscuridad, un símbolo de esperanza frente a la opresión desconocida del planeta. De repente, la noche estalló en caos. Un rugido ensordecedor rasgó el silencio y Liora se giró para mirar hacia la fuente del sonido. De entre las sombras emergía una criatura más grande que ninguna de las que había encontrado hasta entonces. Su cuerpo estaba cubierto de gruesas placas blindadas y sus ojos brillaban con un fuego malévolo. La criatura cargó contra ella y Liora saltó a un lado, esquivando por poco el golpe de sus enormes garras. Intentando recuperar el equilibrio, Liora cogió su cortador láser y apuntó a la criatura. El rayo atravesó el aire e impactó en el costado de la criatura. La criatura rugió de dolor, pero no vaciló en su avance. Al darse cuenta de que el cúter era demasiado débil para infligir un daño significativo, Liora buscó desesperadamente otra estrategia. Su mirada se fijó en una gran formación rocosa que había a su lado. Corrió hacia ella, con los pesados pasos de la criatura retumbando tras ella. Con agilidad perfeccionada por su desesperada situación, trepó por la formación hasta llegar a una precaria cornisa. Abajo, la criatura daba vueltas, buscando la forma de alcanzarla. Desde su posición elevada, Liora podía ver el transbordador, cuyas luces cortaban la noche mientras luchaba contra la turbulenta atmósfera del planeta. Hizo una señal con la linterna, esperando que los pilotos pudieran verla. Mientras tanto, la criatura de abajo seguía asaltando la roca y sus potentes golpes hacían vibrar el lugar donde se encontraba Liora. El transbordador parecía flotar, inseguro. Luego, a toda velocidad, se acercó por fin y aterrizó a poca distancia, en un terreno relativamente llano. La criatura rugió de frustración y se volvió hacia la recién llegada, intrigada y amenazada por la lanzadera. Aprovechando el momento, Liora descendió de la formación rocosa, resbalando y tropezando mientras corría hacia la lanzadera.
La puerta de la lanzadera se abrió y apareció una figura con uniforme de piloto que le hizo señas para que entrara. «Vamos», gritó el piloto por encima del rugido de los motores y de la criatura. Liora corrió la última distancia, con los pulmones ardiendo y las piernas doloridas. Justo cuando llegaba a la lanzadera, la criatura recuperó la concentración y cargó contra ella. El piloto, viendo el peligro inminente, disparó una bengala contra la criatura. La luz brillante y ardiente la sobresaltó, haciéndola vacilar el tiempo suficiente para que Liora saltara al interior de la lanzadera. La puerta se cerró tras ella y el piloto no perdió el tiempo y despegó de inmediato. Liora se desplomó en el suelo, con la respiración agitada y el cuerpo tembloroso por la adrenalina y el esfuerzo. A través de la ventanilla trasera de la lanzadera, observó cómo la criatura se alejaba en la distancia, convirtiéndose de nuevo en una sombra en el oscuro paisaje de Zarion V. Cuando el transbordador ascendió, liberándose de las garras del planeta, Liora se incorporó y miró a su alrededor. El piloto se volvió hacia ella, con una expresión de alivio mezclada con curiosidad. «Ha estado cerca», dijo, con voz firme a pesar del peligro reciente. «Has tenido suerte de que llegáramos a tiempo». Liora asintió, con la mente todavía aturdida por los acontecimientos de la noche. «Gracias», consiguió decir, con la voz ronca. El piloto asintió y volvió a centrar su atención en los mandos mientras se dirigían a la órbita. Lejos del peligro inmediato, Liora se permitió un momento para reflexionar. El planeta era ahora una mancha, un lugar peligroso y salvaje que la había puesto a prueba hasta el límite. Sin embargo, a medida que la adrenalina se desvanecía, un pensamiento profundo e inquietante permanecía en su mente. ¿Quién la había abandonado en aquel planeta y por qué? Sabía que la respuesta era crucial, no solo para su tranquilidad, sino potencialmente para su propia supervivencia. Mientras las estrellas se extendían ante ellos, Liora sintió que el peso de su viaje no terminaba, sino que empezaba de nuevo, con misterios aún por desentrañar y peligros que podrían acechar mucho más allá del terreno alienígena de Zarion V. Los pensamientos de Liora se agolpaban mientras la lanzadera ascendía a través de las capas de atmósfera y el planeta se encollía hasta convertirse en una perla tóxica bajo ellos. La sensación de alivio que debería haberla envuelto se vio eclipsada por un remolino de preguntas sin resolver y una profunda desconfianza. Miró al piloto, que seguía concentrado en el panel de instrumentos, con el perfil recortado contra el vacío estrellado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Liora con voz más firme. El piloto la miró y una leve sonrisa quebró su severa concentración. «Soy Cal», respondió, «y me debes una historia del demonio». Liora asintió sabiendo que su historia era tan enredada y peligrosa como los bosques de Zarion V. «Puede que sí», concedió. «Pero primero, ¿a dónde nos dirigimos?» «A la estación Orión», dijo Cal mientras hacía algunos ajustes en la trayectoria de la lanzadera. «Por ahora es un refugio seguro. Resolveremos tu situación cuando lleguemos». Al pasar de la atracción gravitatoria del planeta a la apertura del espacio, la mirada de Liora se desvió hacia la ventana, observando las estrellas. El cosmos siempre le había ofrecido una especie de paz, una inmensidad tan profunda que sus propios problemas parecían momentáneamente insignificantes. Cal se dio cuenta de que estaba absorta en el panorama cósmico. «¿Es la primera vez que ves las estrellas desde este ángulo?», preguntó con una nota de curiosidad en el tono. «No», respondió ella en voz baja, «pero me parece que ha pasado toda una vida desde la última vez que tuve la oportunidad de apreciarlas sin temer por mi vida». El transbordador permaneció en silencio durante un momento, salvo por el zumbido de los motores y los pitidos ocasionales del salpicadero. Cal volvió a hablar, rompiendo el silencio. «Sabes, no muchos sobreviven en Zarion V. Debe de estar hecha de un material duro». Liora se apartó de la ventanilla y sus ojos se encontraron con los de él. «Sobrevivir no consiste solo en ser duro», empezó a decir, y sus pensamientos volvieron a sus escapadas por los pelos. «Se trata de comprender el entorno, saber cuándo luchar y cuándo huir. Y a veces», hizo una pausa, una sombra cruzó sus facciones, «se trata de los misterios que llevas contigo». Cal asintió, al parecer comprendiendo su mensaje implícito. «Todos tenemos nuestros misterios, ¿verdad?»,
¿Cuál es el tuyo? Estoy intentando averiguarlo, admitió Liora. Alguien quería que me fuera, que me quedara varada en ese planeta, pero... ¿Quién y por qué? Bueno, la estación Orión podría ayudarte a desenredar algunos de esos nudos. Hay gente ali que me debe algunos favores. Podemos investigar a ver qué aparece. Sugirió Cal, volviendo a centrar su atención en el panel de control mientras el transbordador se acercaba a la estación. Cuando la silueta de la estación Orión emergió sobre el fondo de una nebulosa, sus luces centelleando como un espejismo en el vasto desierto del espacio, Liora sintió una mezcla de expectación y aprensión. La estación era un nexo de unión para vagabundos, comerciantes y personas que escapaban del pasado, lo que la convertía en el lugar perfecto para esconderse o para que la encontraran. Cal maniobró la lanzadera hasta el muelle de atraque y los cierres magnéticos los aseguraron con un ruido sordo que resonó en el casco. Hemos llegado, anunció. ¿Listos para entrar en acción? Liora respiró hondo y se armó de valor. Tan preparada como nunca lo estaré. Juntos desembarcaron de la lanzadera, entrando en la bulliciosa energía de la estación Orión. Era un complejo en expansión, vivo con los sonidos del comercio y la conversación. Extraterrestres de varias especies se mezclaban con humanos, cada uno ocupándose de sus asuntos con una urgencia que hablaba de vidas demasiado ocupadas para la introspección. Cal se abrió paso entre la multitud y saludó con la cabeza a algunas caras conocidas. Primero os encontraremos un lugar seguro donde alojaros, dijo con voz apenas audible por encima del clamor. Después buscaremos respuestas. Mientras navegaban por los pasillos atestados de gente, los sentidos de Liora estaban en alerta máxima y sus ojos escudriñaban los rostros a su alrededor. Entre la multitud sintió una mirada penetrante que desapareció en cuanto se giró. Amigos o enemigos, alguien se había interesado por su legada, y a medida que el laberinto de la estación Orión los envolvía, Liora supo que su búsqueda de respuestas estaría plagada de más peligros de los que había afrontado en Sarion V. El misterio de su abandono era solo el principio, y cada paso que diera podría arrastrarla más profundamente en una red de intrigas interestelares. Navegando por los enmaranados pasillos de la estación Orión, Liora sentía cada mirada, cada conversación susurrada como si estuvieran dirigidas a ella. Cal parecía despreocupado, acostumbrado al ajetreo de la estación. Pero para Liora cada sombra era una amenaza potencial, cada rostro un posible enemigo. Llegaron a una modesta vivienda escondida en un sector más tranquilo de la estación. La habitación era pequeña, utilitaria, con espacio suficiente para una cama y una pequeña estación de trabajo. Puedes quedarte aquí mientras resolvemos las cosas, dijo Cal, entregándole una tarjeta llave. No es gran cosa, pero es seguro. Liora asintió, con la mente acelerada por las implicaciones de su nueva realidad. En cuanto Cal se marchó, aseguró la puerta y se acercó a la ventana para contemplar el ballet cósmico de naves que atracaban y partían. La estación le parecía una fortaleza en el vacío, pero sabía que ningún lugar era realmente seguro. Decidida a descubrir la verdad, Liora instaló su terminal de datos portátil y se conectó a la red de la estación. Comenzó a examinar las bases de datos y los registros públicos en busca de cualquier cosa que pudiera indicar por qué la habían elegido como objetivo. Su búsqueda fue meticulosa, guiada por el tenue rastro de espionaje corporativo y negocios oscuros que recordaba de su vida pasada. Las horas se convirtieron en días a medida que Liora iba reconstruyendo fragmentos de información. Descubrió que su propio trabajo como xenogeóloga había sido fundamental para identificar recursos valiosos en planetas desconocidos, un hecho que podía hacerla tan valiosa como vulnerable. Cuanto más escarbaba, más se daba cuenta de que sus habilidades la habían enredado en una red de codicia mucho más allá de su comprensión inicial. Durante sus investigaciones, Cal se convirtió en un aliado inesperado que le proporcionó acceso a zonas restringidas de la estación y le presentó a figuras clave de las entrañas de la estación. Con cada nueva conexión, Liora reunía aliados e información, y su búsqueda iba esbozando poco a poco una imagen más clara de una conspiración en expansión. Una noche, cuando regresaba a sus aposentos,
Liora encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era críptica, solo contenía unas coordenadas y una hora. Alguien quería reunirse con ella. Sus instintos le pedían cautela, pero sabía que podía ser la oportunidad que necesitaba. Equipada con su cortador láser como protección, Liora se dirigió al lugar designado, una sección abandonada de la estación poco frecuentada por sus habitantes. Los pasillos estaban poco iluminados, y el aire estaba cargado con el eco de maquinaria lejana. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con una figura envuelta en la oscuridad. «Liora», dijo la figura, saliendo a la luz. Era una mujer humana, de ojos penetrantes y porte tranquilo. «Ha sido difícil encontrarte». «¿Y tú eres?», preguntó Liora, apretando la mano alrededor de su cúter. «Yo soy la razón de que estés viva. Te envía Zarion V no para que te matarán, sino para protegerte», explicó la mujer, con voz uniforme. «Descubriste algo que otros desean desesperadamente. Tu investigación sobre los minerales bioluminiscentes no es solo científica, es poder, es un arma». El corazón de Liora se aceleró, las piezas encajaban. «¿Y tú eres?» «Trabajo para una organización que protege información confidencial. Tuvimos que sacarte de la red antes de que pudieran eliminarte», continuó la mujer, «porque debería confiar en ti». Desafió Liora, con escepticismo en el tono. «Porque no solo te ofrezco respuestas, sino también protección», dijo la mujer, sacando un chip de datos y entregándoselo a Liora. «Lo contiene todo. Tu investigación, las partes interesadas en ella y cómo puedes ir un paso por delante». Liora cogió el chip y sopesó los pasos a seguir. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo la mujer, dándose la vuelta para marcharse. «Tú decides el futuro de tu trabajo. Úsalo sabiamente». Cuando la mujer desapareció entre las sombras, Liora miró el chip de datos que tenía en la mano. Su pasado ya no era un misterio, pero su futuro estaba en sus manos. Con nuevos aliados y un nuevo propósito, se preparó para navegar por las peligrosas aguas del espionaje corporativo y la política interestelar. Su viaje estaba lejos de terminar. Se había convertido en una batalla no solo por la supervivencia, sino por el control de un poder que podría cambiar los cimientos de la galaxia.